Buenos días a todos. A continuación voy a explicar el desarrollo de la lámina de isométricos, específicamente la lámina de trazos rectos. Esa es la lámina que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Posteriormente vamos a dar una lámina de dibujos de isométricos, pero de trazos curvos. El primer paso para trazar un isométrico es tener un punto de referencia para comenzar a dibujar. Ese punto de referencia es un punto donde se unen el eje de ancho, el eje de profundidad y el eje de altura del isométrico. Recuerden que las vistas ortogonales tienen tres tipos de ejes. Los dos ejes de bisagra, el eje horizontal de bisagra, el eje de perfil de bisagra y también el eje de ingleta. Ahora nosotros vamos a dibujar tres ejes en las vistas ortogonales que vamos a estar dibujando, en el isométrico, perdón. Los tres ejes que vamos a estar utilizando son el eje de ancho en la parte localizado en la parte frontal del objeto, el eje de profundidad, que es el que estoy señalando, y el eje de altura, que es el que estoy señalando. Son tres ejes que se unen en un mismo punto y que deben ser utilizados de referencia para dibujar el isométrico. Los tres que ustedes están viendo de color rojo. Ese punto donde se unen los tres ejes es este punto que estoy señalando, el cual ya en algunas ocasiones trae definido dos líneas guías. Los isométricos se caracterizan porque usted tiene que hacer en primera instancia un cuadriculado. Un cuadriculado donde usted va a trazar el eje vertical, el eje de altura, usted lo va a trazar totalmente vertical para dibujar el isométrico. Vamos a nombrarle los ejes para que estemos todos claros en el nombre de los ejes. Aquí está el eje de altura, el eje de ancho y el eje de profundidad. Bien, vamos a entonces en primera instancia dibujar el eje de altura. Con una línea guía, a partir del punto de referencia de mi isométrico, trazo una línea guía vertical con mi escuadra que tenga aproximadamente la altura de la vista vertical. Así. Después voy a trazar dos líneas guías con un ángulo de inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. De esta manera. Repito, la línea guía del eje de profundidad, que es esta que estoy señalando y que representa a este eje que estoy señalando acá, debe tener un ángulo de inclinación de 30 grados. Y eso usted lo logra hacer con su escuadra de 30 grados. De igual manera, el eje de ancho hay que trazarlo con una línea guía también lo va a trazar con respecto a con 130 grados, perdón, con 30 grados con respecto a la horizontal, de esta manera.
Cuando usted tenga los tres ejes del isométrico debidamente dibujados, ambos, el eje de ancho a 30 grados, el eje de profundidad a 30 grados y el eje de altura totalmente vertical, entonces tiene que proceder a realizar el cuadriculado externo del isométrico. Para ello, usted tiene que conocer las dimensiones del dibujo para saber la cantidad de cuadrículas que usted va a dibujar. Usted tiene que saber las dimensiones de cada cuadro de ese dibujo en las vistas ortogonales, es decir, a cuántos metros equivale cada cuadro, y usted debe saber a qué escala le están pidiendo a usted que dibuje ese isométrico. Para este caso, nosotros tenemos unas vistas ortogonales cuya escala equivalen a que un cuadro es igual a 2 metros. Muy importante eso. Y nosotros vamos a dibujar un isométrico en sus dimensiones reales, totalmente idéntico a las vistas ortogonales. No vamos a reducir sus dimensiones ni las vamos a ampliar, pero pudiera darse el caso en el momento en que desarrollemos un parcial o una práctica. Entonces aquí vamos a colocar que la escala del isométrico es una escala natural. Eso es muy importante tenerlo. Si la escala del isométrico es una escala natural, quiere decir que las dimensiones que usted va a medir en el isométrico son idénticas a las dimensiones de las vistas ortogonales. Entonces usted mide cuánto es la distancia de cada uno de sus cuadros en las vistas ortogonales y nos podemos dar cuenta de que estos cuadros miden 2 metros. Así que usted va a utilizar, puede usar su compás, puede utilizar su regla para medir esa distancia que en mi dibujo, en estos momentos es de 2 metros, pero en su dibujo pudiera ser de 2 centímetros. Recuerden que sus láminas son bastante limitadas en cuanto a tamaño, así que la distancia es variable de acuerdo al tipo de problema, pero lo que quiero decirles es que usted puede, esa distancia, usted la puede medir a lo largo del eje de ancho del isométrico y a lo largo del eje de profundidad del isométrico. Eso es muy importante. Podemos en estos momentos entonces hacer esa medición para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla. Lo que estamos haciendo es colocando pequeñas medidas que miden 2 metros, es decir, que son equivalentes a la longitud de un cuadro de las vistas ortogonales, lo estamos colocando en la base del eje de ancho y posteriormente lo vamos a hacer en el eje de profundidad.
Para el eje de profundidad también lo hacemos. De esta manera. Vuelvo y repito, esto lo estoy haciendo solamente para poder localizar en qué punto es que pasan las divisiones del cuadriculado que yo he comenzado a trazar en estos momentos, donde he comenzado a dibujar las líneas verticales. Usted debe trazar estas líneas verticales que yo estoy trazando con sus escuadras. Mucho cuidado con el uso de las escuadras. Si usted ve que la escuadra se le mueve y no queda paralela, tiene que volver a esa línea de referencia, que en este caso debería ser el eje de altura, que está seleccionado en la pantalla, para poder nuevamente trazar líneas verticales. No trace o no continúe su dibujo si se le mueve la escuadra, porque es una de error posteriormente. Quiero que vean que la vista vertical nos muestra el eje de ancho del isométrico, que es este que estoy seleccionando en estos momentos. Ese eje de ancho, el objeto como tal, abarca 5 cuadros, que son los 5 cuadros que tengo dibujados acá. Si nos vamos al eje de profundidad en la vista de perfil, podemos observar que el objeto abarca 3 cuadros, que son los 3 cuadros que tengo en estos momentos en la vista de perfil. ¿Por qué les comento esto? Porque es importante que usted optimice lo que es el tiempo en el desarrollo de su lámina y evite dibujar cuadros. Adicional a que esto de dibujar cuadros de más puede prestarse para generar confusiones en el estudiante y no queremos llegar a esos puntos. Queremos que usted pueda entender todo el procedimiento y que no tenga ninguna complicación. Después de eso, también debe hacer las divisiones a lo largo del eje de altura que estoy seleccionando. Cuando digo divisiones me refiero a hacer el cuadriculado en ese sentido. Así que vamos a hacerlo en estos momentos. ¿Qué cantidad de divisiones vamos a hacer a lo largo del eje de altura? La cantidad de cuadros que tenga mi objeto en sentido vertical. Tiene 6 cuadros. Aquí está. Después que usted hace esas divisiones o marca con su regla o con su compás la abertura de cada cuadro, entonces procede a hacer las divisiones a lo largo del eje de ancho, que es el que estoy seleccionando, y a lo largo del eje de profundidad, que es el que estoy seleccionando. Con el eje de ancho, entonces, a partir de él usted va a trazar líneas paralelas a él, en este caso a una distancia o a una separación vertical de 2 metros. Lo va a hacer la cantidad de cuadros que sea necesario en sentido vertical. Como puede ver, la altura total de este objeto equivale a 6 cuadros, por eso es que he decidido hacer 6 divisiones en sentido vertical. Lo mismo sucede con el eje de profundidad. Debo hacer 6 divisiones verticales para poder completar lo que es el cuadriculado. Ahí está. Y de esa manera tenemos
el cuadriculado del isométrico tenemos dos caras laterales que están representadas por el eje de profundidad, por el eje de altura y por el eje de ancho. Después de ello, entonces comenzamos a dibujar. ¿Qué es lo que vamos a dibujar nosotros? Nosotros vamos a dibujar en las caras del isométrico, vamos a dibujar lo que se ve en las vistas ortogonales. Eso es lo que vamos a dibujar. Para ello, entonces tenemos que comenzar a dibujar, como siempre les he recomendado, comience por lo más sencillo, para que a medida que usted va dibujando pueda ir interpretando el resto del dibujo. Vamos a dibujar aquellas partes de este objeto que están en contacto con las caras laterales. Cuando yo digo caras laterales, me refiero a la superficie plana exterior del eje de ancho, a la superficie exterior del eje de profundidad y también a una superficie vertical que vamos a dibujar en estos momentos, para completar el cuadriculado. De esta manera, ¿sí? Vamos a concentrarnos en primera instancia con el eje de profundidad. Vamos a concentrarnos con esta cara del isométrico. Se preguntarán, bueno, ¿por qué vamos a comenzar con esa cara del isométrico? La verdad es que no existe un método que diga con cuál vista uno debe comenzar, pero usted debe acostumbrarse a comenzar con cualquiera de las vistas. Vamos a comenzar a trabajar con el eje de profundidad, o es decir, a dibujar esta cara, y vamos a dibujar solamente aquellos elementos que están en contacto o que se encuentran en la parte exterior del objeto. Vemos que este objeto, aquí hay un cuadrado, acá hay otro cuadrado, un rectángulo, luego viene un rectángulo aquí, y aquí hay una zona hueca porque está delimitada por dos líneas ocultas. Cuando yo analizo esa zona hueca y me voy a la vista vertical, me doy cuenta que esa parte hueca corresponde a un cuadrado. Si me voy a la vista horizontal, me doy cuenta que esa parte hueca también se puede visualizar acá. Vemos que aquí hay un gran rectángulo, pero que acá hay un cuadrado. La razón es porque esto es una rampa. Toda esta zona todo este rectángulo que está entre esas dos líneas guías que he seleccionado es una rampa. ¿Cómo me doy cuenta que es una rampa? Bueno, porque recurro a la vista adyacente que está al lado, que es la vista vertical, y veo que ese rectángulo, visto como filo, se encuentra totalmente inclinado. Vemos que este rectángulo que estoy señalando aquí, que tiene un cuadro de altura y dos cuadros de base, es esta línea que estoy señalando en estos momentos. Ese rectángulo es esta línea que estoy señalando. ¿Por qué en la vista horizontal se ve como una línea? Porque es un rectángulo totalmente vertical, es una superficie rectangular vertical y eso permite que en la vista horizontal se vea como un filo. Y si yo proyecto esa superficie vertical rectangular hacia la vista vertical, acá nuevamente lo veo como un filo. Entonces yo puedo proceder a dibujar ese rectángulo que se ve inicialmente. Lo voy a sombrear para que vayamos dándole un seguimiento a esos elementos que vamos dibujando paulatinamente. Ahí está. Vean que el rectángulo comienza en la parte posterior del cuadriculado, comienza acá al final y termina un cuadro antes del inicio, lo que tengo sombreado. De esta manera.
Ahí está. Acabo de dibujar en el isométrico a ese rectángulo que se logra ver en la vista de perfil. Bien. Por el momento no puedo dibujar, bueno, sí puedo, pero no quiero que primero dibujemos aquellos elementos que están en contacto con las paredes o la superficie externa del isométrico para que después ustedes puedan interpretar las partes internas. Los demás elementos no están en contacto con la superficie externa del isométrico en la vista de perfil. Vamos al eje de ancho, a la vista vertical. En la vista vertical hay una porción del objeto que se encuentra en contacto con el cuadriculado que hemos dibujado del isométrico. Es esta parte que estoy seleccionando. Esa parte que estoy seleccionando en la vista horizontal es la que se encuentra justamente en la parte frontal del objeto. Y vean que la vemos como una línea. ¿Por qué la vemos como una línea? Porque es una superficie en vista de filo. Para determinar el tipo de superficie y sus dimensiones, usted tiene que concentrarse en las líneas de proyección, las líneas guías del cuadriculado desde la vista horizontal hacia la vista de perfil. Y se va a dar cuenta que esa superficie que usted ve en la vista horizontal como un filo, en la vista vertical vendría siendo un rectángulo, cuya longitud en la base es 3 cuadros y cuya altura es un cuadro. Ese rectángulo se localiza desde la parte derecha de la vista vertical hacia la parte izquierda. Así que usted comienza a dibujar el rectángulo de esta manera. Y ahí está. Voy a seleccionar el rectángulo en la vista vertical para que vean a qué equivale ese objeto que acabo de dibujar en el isométrico. Ese rectángulo que estoy seleccionando acá en la vista vertical es el que yo acabo de dibujar en el isométrico. Y lo acabo de dibujar sobre este eje, en esta parte, porque este es el eje de ancho del isométrico. El anterior, el rectángulo anterior, se localiza sobre el eje de profundidad del isométrico. Si uno analiza estas vistas ortogonales, se da cuenta que en la vista vertical, el único elemento que está en contacto con la parte, con la superficie externa del cuadriculado, solamente es ese rectángulo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, porque yo veo la vista de perfil y me doy cuenta de que ese rectángulo que yo seleccioné y que dibujé a partir de la vista vertical es esta línea que estoy seleccionando en la vista de perfil. Y los demás elementos se encuentran detrás de ese rectángulo. Por lo tanto, no están en contacto con las paredes externas del isométrico. Después de ello, entonces vamos a dibujar o a buscar algún elemento que esté en contacto con la parte superior del cuadriculado, del isométrico, esta que estoy señalando. Para ello, entonces me voy a concentrar en la vista horizontal. Y para saber qué parte de este isométrico, la parte más alta de la vista horizontal, entonces usted recurre a la vista vertical, porque en la vista vertical es donde se ven las alturas. Y usted se da cuenta que esta zona que estoy dibujando, que estoy seleccionando, esta parte del objeto, es la parte más alta de él, por lo tanto está en contacto con la capa o la superficie superior del isométrico. Esa superficie superior del objeto hay que investigar no solamente sus dimensiones,
sino también el tipo de geometría para proceder a dibujarla en el isométrico. Podemos ver que tiene una longitud de 4 cuadros, pero yo tengo que irme a la vista horizontal para determinar el tipo de superficie. Cuando me voy a la vista horizontal, de que es un rectángulo que está formado en esta zona, que está localizado en esta zona. ¿Cómo yo sé que es ese rectángulo y no los otros? Bien, porque esta superficie plana que estoy señalando aquí corresponde a toda esta superficie que he seleccionado. La superficie que se encuentra como filo en esta parte de la vista de perfil equivale a toda esta parte. Entonces, el rectángulo que tengo que dibujar en la parte superior del isométrico es este. Tiene una longitud de 4 cuadros y un ancho de 1 cuadro y comienza en la parte posterior izquierda del isométrico, es decir, comienza acá. Porque en esta zona es la parte izquierda del isométrico, en esta zona es la parte derecha del isométrico, esta es la parte frontal del isométrico y esta es la parte posterior del isométrico. Comencemos entonces a dibujar ese rectángulo contabilizando la cantidad de cuadros, así como lo estoy haciendo. 4 cuadros de longitud y un cuadro de ancho. Y de esa manera lo he dibujado. Vamos a seleccionarlo para que ustedes puedan ir viendo cómo vamos avanzando en el dibujo. Hemos dibujado ese rectángulo en la parte superior de la vista horizontal. Ahora vamos a dibujar la rampa. La rampa es esta que estoy seleccionando. Esta es la rampa inclinada. Vean que su longitud, si bien es cierto, no la conocemos, pero sabemos que se desplaza un cuadro hacia la derecha y que desciende 5 cuadros. También sabemos que esta rampa une el rectángulo que yo acabo de dibujar en la parte, en la vista horizontal, con el rectángulo que ya yo dibujé en la vista de perfil. Es decir, que la rampa que yo quiero dibujar para ir dándole forma a mi isométrico es esta que estoy señalando en estos momentos. Que en la vista horizontal se ve como un cuadro. Vamos a ponerla de otro color. Ahí está. La que está con color rojo es la rampa. Aquí está la rampa vista en la vista de perfil. Acá se encuentra la rampa vista en la vista horizontal. Y aquí está la rampa vista en la vista vertical. Se ve de filo y nos damos cuenta de que es una rampa efectivamente porque está inclinada. Así que lo que vamos a hacer es a unirla. Vamos a dibujar un rectángulo que equivale a esa rampa. Ahí está. Vean cómo hemos dibujado la rampa en estos momentos. Después que usted dibuja esa rampa, entonces usted puede proceder a dibujar otros elementos. Vamos a dibujar este cuadrado en la vista de perfil. Voy a seleccionarlo para que lo vean. Ese cuadrado que está allí lo vamos a dibujar en la vista de perfil. Pero para poder entender la posición exacta de ese cuadrado, porque ya sabemos sus dimensiones, que es un cuadro por un cuadro,
tenemos que identificar ese cuadrado en las otras vistas. Por ejemplo, en la vista vertical, ese cuadrado se ve como filo. Aquí donde estoy seleccionando se encuentra el cuadrado visto como filo y acá está el cuadrado en la vista de perfil. Ese cuadrado, si usted continúa la línea proyectante hacia la vista horizontal a partir de la vista vertical, se da cuenta que ese cuadrado es este que estoy seleccionando y eso le permite a usted tener una mejor idea de la posición del cuadrado. Vean que en estos momentos yo tengo seleccionado el cuadrado, lo tengo seleccionado en las tres vistas. Ese cuadrado que quiero dibujar tiene una posición exacta y se une a otro elemento que yo tengo dibujado. Como pueden ver en la vista vertical, ese cuadrado se une al rectángulo que ya yo dibujé en la vista vertical. Así que yo procedo a dibujar ese cuadrado en el isométrico. Tiene unas dimensiones de un cuadro por un. Para ello, presten atención a esta parte, que es, esto que voy a explicar es la diferencia principal que existe en dibujar un elemento de un objeto que se encuentra en la parte exterior del isométrico, en las caras o en las caras del isométrico, y difiere con lo que es el dibujo de las partes internas del isométrico. Usted va a trazar dos líneas guías que sean paralelas al eje de profundidad, así como está seleccionado. Las va a trazar a partir del punto donde usted sabe que comienza ese cuadrado, y también va a trazar dos líneas guías paralelas al eje de ancho del isométrico. ¿Por qué? Porque donde esas líneas guía que usted va a trazar se intersectan, aquí hay un punto de intersección y acá está el otro punto de intersección, allí es que se encuentran los límites del cuadrado que usted desea dibujar. Y vean que lo tengo seleccionado tanto en el isométrico como en las vistas ortogonales. En el isométrico no se ve no se ve su tamaño verdadero, tampoco se ve como filo. Pero si usted se concentra en lo que es la vista vertical, que es esto que estoy seleccionando, y coloco un observador acá, entonces lo va a ver como filo. Si usted observa ese cuadrado desde la vista superior horizontal y coloca un observador arriba, también lo va a ver como filo. Si usted se concentra en la vista de perfil, que es esta zona que estoy seleccionando, y coloco un observador acá al lado derecho, entonces va a ver al cuadrado en sus dimensiones reales. ¿Por qué trazamos dos líneas guías paralelas al eje de profundidad a partir de estos dos puntos? Porque ya estábamos claros de que el cuadrado comenzaba en esos dos puntos. ¿Por qué trazamos dos líneas guías paralelas al eje de ancho a esa profundidad? Porque nosotros sabíamos que ese cuadro mide 2 metros de profundidad. Y si usted mide la abertura de cada cuadro en el isométrico, también es 2 metros. Por eso, en ese punto donde se intersectan las dos líneas guías, las cuatro líneas guías, observen, aquí, allí se encuentran los límites del cuadrado. Cuando usted dibuja ese cuadrado, entonces, usted puede proceder a dibujar otro elemento. Por ejemplo, hay un rectángulo que se une a ese cuadrado, y es este rectángulo que se encuentra
en la vista vertical, este que yo acabo de seleccionar. Ese cuadrado que en la vista vertical se ve en su tamaño verdadero, se encuentra en esta posición que estoy seleccionando en la vista de perfil y se encuentra en esta posición que estoy seleccionando en la vista horizontal. Aquí está, ahí está el rectángulo. Se ve en su tamaño verdadero en la vista vertical, se ve en sentido longitudinal y de filo en la vista horizontal y se ve su altura y se ve de filo en la vista de perfil. Procedemos entonces a dibujar ese rectángulo. Vemos que ese rectángulo se une al cuadrado que acabo de dibujar, porque el cuadrado que acabo de dibujar es este, y se unen. Se unen formando un ángulo de 90 grados. Aquí está el cuadrado, aquí está el rectángulo, aquí está el cuadrado. Si se unen. Acá se ve mucho mejor, observen. Aquí está el rectángulo visto como filo y acá está el cuadrado visto como filo. Ellos se unen formando un ángulo de 90 grados. Y ese rectángulo del que les he venido hablando es ese que acabo de dibujar. Se preguntarán, bueno, ahí no se ve que ese cuadrado abarca 2 cuadros de altura. Sí se ve de ancho, perdón, sí se ve la altura de un cuadro. ¿Cómo uno puede verificar que la longitud de su rectángulo es la longitud que aparece en las vistas ortogonales? Uno lo que tiene que hacer es medir, solamente para verificar, la longitud de ese rectángulo y la divide entre la longitud de un cuadro. 4 entre 2 me da 2 cuadros, que efectivamente es la longitud de ese rectángulo. De esa manera entonces usted tiene el otro elemento más dibujado. Vean que a ese rectángulo que acabamos de dibujar se le une otro rectángulo más que voy a seleccionar a continuación. Este rectángulo que en la vista horizontal se ve en su tamaño verdadero se une al rectángulo que dibujé previamente. Si yo me concentro en las líneas de proyección de ese rectángulo que se ve en tamaño verdadero en la vista horizontal y me voy a la vista de perfil, entonces me doy cuenta de que ese rectángulo en la vista vertical se ve como filo y es ese que estoy seleccionando. Y ese rectángulo también se ve como filo en la vista de perfil. Aquí está. Observen. En la vista vertical se ve como filo, en la vista de perfil se ve como filo y en la vista horizontal se ve su tamaño verdadero. ¿Cuál es la longitud de ese rectángulo? Tiene 2 cuadros de ancho, de largo y un cuadro de ancho. ¿A quién se une ese rectángulo? Ese rectángulo se une al rectángulo que yo acabo de dibujar y el rectángulo que yo acabo de dibujar es este. Vean que las vistas de filo de este rectángulo son totalmente planas. ¿Eso qué quiere decir? Que ese rectángulo que voy a dibujar es una superficie plana. Y como se une al rectángulo que ya yo dibujé, entonces lo que yo tengo que hacer es medir la cantidad de cuadros que equivalen al ancho de ese rectángulo. Y veo que ese rectángulo mide un cuadro de ancho, entonces yo contabilizo. El rectángulo ese comienza en este punto, tiene un cuadrado de ancho. Así que trazo una línea guía con la intención de delimitar las dimensiones de ese rectángulo. Vean, aquí comienza el rectángulo, lo estoy señalando, medí un cuadro hacia atrás en profundidad para delimitar lo que es el límite del rectángulo. Acá se puede ver en la vista horizontal. El rectángulo comienza aquí y me desplazo en profundidad un cuadro para medir el ancho del mismo. De igual manera, usted debe trazar una línea guía
a partir del otro punto donde comienza el rectángulo. Normalmente el cuadriculado muestra las líneas guías. Si no se ve, usted la debe trazar. Y aquí está, ¿sí? Donde se unen las dos líneas guías, ahí se forma el otro vértice del rectángulo que se desconoce. Así que usted procede a dibujar el rectángulo en su totalidad. Y ahí está. Vean cómo vamos, poco a poco vamos logrando dibujar a ese isométrico. A ese rectángulo que acabo de dibujar, que se encuentra, que es este que estoy seleccionando, ese es el rectángulo que acabo de dibujar. Vean cómo se ve en la vista horizontal, cómo se ve en la vista vertical y cómo se ve en la vista de perfil. Ese rectángulo que yo acabo de dibujar, a él se le une un cuadrado, que es este cuadrado que estoy seleccionando en estos momentos. Y que en la vista vertical se ve como filo, y en la vista horizontal también se ve como filo. Aquí están las vistas de filo del cuadrado y acá está la vista de perfil del cuadrado. Como ese cuadrado se une al rectángulo que yo acabo de dibujar, me doy cuenta de que solamente es visible en su tamaño verdadero en la vista de perfil. Por lo tanto, estamos hablando de que es una superficie totalmente vertical. Para ello, usted localiza los puntos donde comienza ese cuadrado. Ese cuadrado comienza en estos dos puntos que estoy señalando. Para eso, usted va a trazar dos líneas guías desde donde comienza el cuadrado. Si el cuadriculado del isométrico coincide con las líneas guía, entonces no es necesario trazarlo. Y después, entonces usted va a trazar una línea guía que se va a localizar un cuadro por encima del punto inicial del cuadrado. Vean lo que hice. Repito este procedimiento. Usted ya sabe los límites del cuadrado, pero usted no sabe hasta qué altura llega. Entonces usted va a tomar su escuadra paralela al eje de profundidad y va a trazar una línea guía. Aquí está el inicio del cuadrado en estos dos vértices que estoy seleccionando y se va a desplazar un cuadro hacia arriba y va a trazar una línea. Cuando usted haga eso, entonces va a localizar a todo ese cuadro que usted ha estado tratando de dibujar. Vean que si el observador se localiza en la parte derecha del isométrico, lo ve en tamaño verdadero, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Pero si el observador se coloca en la parte frontal del isométrico, cuando mira a esa cara del isométrico, va a ver al cuadrado como filo, que es lo que él ve aquí. Y si el observador se localiza en la parte superior del objeto, entonces en la vista horizontal él va a ver el cuadrado como un filo. A ese cuadrado que acabo de dibujar, que es este que está aquí, se le une un rectángulo y vamos dibujando paulatinamente cada una de las superficies que componen a mi sólido. Ese rectángulo que se le une al cuadrado se ve en tamaño verdadero en lo que es la vista vertical. Aquí, este es el rectángulo que quiero dibujar ahora. Y en la vista de perfil se ve como filo. Vean que tiene una longitud de 3 cuadros y tiene una altura de un cuadro. Ese rectángulo también se ve como filo en la vista horizontal. ¿Cómo localicé esa vista de filo? Bueno, hice un cuadriculado, aquí se extendió la proyección, llegó al eje de inglete, pasó hacia acá y aquí está
el rectángulo visto como filo. Así se ve en las tres vistas ortogonales. Y como él se une al cuadrado que yo acabo de dibujar, entonces es este que está aquí. Para eso, entonces usted debe trazar una línea guía que comience en el inicio de ese rectángulo, tanto en la parte superior como en la parte inferior, que son estas dos líneas guía que yo acabo de trazar. Vuelvo y les repito, si su cuadriculado ya se las muestras, entonces no la debe trazar. Pero usted debe localizar tres cuadros que muestran el ancho de ese rectángulo. Entonces, usted va a trazar una línea guía al final del isométrico. ¿Por qué? Porque si su rectángulo tiene tres cuadros de longitud, observen, cuenten, allí están los tres cuadros que se pueden medir en la parte externa del isométrico. Entonces, usted traza una línea guía donde usted localiza esos tres cuadros y al hacerlo, usted va a encontrar el vértice inferior del rectángulo, pero también debe encontrar el vértice superior del rectángulo que se encuentra un cuadro más arriba. Así que usted traza otra línea guía, un cuadro más arriba, de esta manera, y entonces podrá localizar al rectángulo. Vean, aquí está. Donde están los dos puntos de intersección, están los dos vértices del rectángulo que me hacen falta por conocer. Así que dibujo el rectángulo que tiene una longitud de 3 cuadros y una altura de 1 cuadro. Y ese rectángulo se une con el rectángulo que se encuentra en la parte frontal del objeto mediante una línea, formando otro rectángulo. De esta manera. Aquí está la línea. Y vean cómo vamos paulatinamente formando a ese objeto. Existe otro rectángulo que no hemos dibujado, que se une. Nosotros acabamos de dibujar este rectángulo vertical y aquí hay otro rectángulo que se une, el cual no hemos dibujado. Ese rectángulo tiene también 3 cuadros de longitud, un cuadro de profundidad y es totalmente horizontal. Vamos a localizarlo en las tres vistas. Para que ustedes puedan comprender mejor lo que es el objeto que queremos dibujar. Ahí está. Ese es el rectángulo en la vista horizontal. En la vista vertical se ve como filo. En la vista de perfil se ve como filo. En la vista de perfil podemos darnos cuenta que tiene un cuadro de ancho. En la vista vertical nos damos cuenta que tiene 3 cuadros de largo. Y en la vista horizontal vemos todas sus dimensiones. Ese rectángulo es este que voy a seleccionar en estos momentos. En esta ocasión no se hizo necesario tener que dibujar más líneas guías porque ya yo había trazado previamente una línea guía a esa altura. Eso me permitió a mí, esa línea guía que yo tracé en el rectángulo anterior, me sirvió para este rectángulo que estoy dibujando. Donde se une esa línea guía con la otra línea guía del isométrico, allí se forma el rectángulo que estoy buscando. Vean que poco a poco hemos ido dibujando al isométrico. Observen también que
Ese isométrico tiene una superficie vertical que es hueca, que es irregular y que se une con el rectángulo que acabamos de dibujar. Se une mediante una línea. Esa línea. Esa línea nosotros la podemos dibujar en estos momentos. Es esta que estoy seleccionando. En la vista horizontal esa línea se ve como un punto, por eso no la dibujamos. Pero esa línea que tengo seleccionada en el isométrico, que se une al rectángulo que acabo de dibujar, es esta línea vertical. Y de esa manera ya tengo al isométrico bastante avanzado. Solamente me hace falta a mí dibujar la parte hueca del mismo. Para ello entonces vamos a dibujar este cuadrado. ¿Sí? Para dibujar ese cuadrado que se encuentra en la parte posterior, hay que concentrarse bastante en primera instancia. Hay que estar bien concentrado en lo que está haciendo. Hay que localizar, ya sabemos sus dimensiones, pero hay que localizar dónde se encuentran los vértices de ese cuadriculado. Para ello, entonces, usted va a tratar de localizar estas dos líneas guías en el isométrico. Estas dos líneas guías que yo acabo de seleccionar, usted las va a tratar de localizar en el isométrico. Muy importante eso. Esas dos líneas guías que usted va a localizar en el isométrico, quiero decir algo, usted lo va a localizar en la parte frontal de esta superficie irregular. No las va a localizar por el momento en la superficie posterior. Cuando yo me refiero a la parte frontal, del isométrico, me refiero a esa superficie, de esa parte frontal de esa superficie irregular. Pero también ustedes deben estar claros de que esa superficie también tiene una parte posterior que tengo que dibujar. Vean eso. Esa parte vertical del elemento del objeto que se eleva y que es hueca, tiene una cara como cara posterior y cara frontal. Vamos primero a dibujar la cara frontal. Entonces, para localizar estas dos líneas guías que les he mostrado, usted va atrás a observar su cuadriculado. Vean lo siguiente. La línea guía de la parte superior del área hueca se localiza un cuadro por debajo de la parte superior del isométrico, mientras que la línea guía que delimita lo que es la parte inferior del área hueca se localiza 3 cuadros debajo de la parte superior del isométrico. La parte superior del isométrico es esta, así que usted va a trazar una línea guía, aquí está, la va a trazar un cuadro debajo de la parte superior del isométrico. Esa línea guía que acabo de trazar es esta, que se encuentra en la vista vertical, y también va a trazar otra línea guía cuadra. Vean que son paralelas al eje de ancho y la va a trazar 3 cuadros debajo de la parte superior del isométrico. Un cuadro y 3 cuadros. Esas líneas guías de la parte que hemos localizado en la parte frontal de esa superficie vertical, también las podemos llevar con las escuadras a la parte posterior, de esta manera. Y así ya tenemos líneas guías en la parte posterior y tenemos líneas guías en la parte frontal de la superficie que vamos a dibujar. En esta parte del dibujo es probable que el estudiante tienda a sentirse un poco confundido por la cantidad de líneas. Lastimosamente es así y es parte del ejercicio de concentración, parte de esto.
Así que una vez hemos localizado esas dos líneas guías que se proyectan por arriba y por debajo de la superficie hueca, del área hueca, entonces vamos a encontrar dos líneas guías que descienden desde la parte superior del isométrico, también delimitando lo que es la parte izquierda del área hueca y la parte derecha del área hueca. Vamos a hacer eso. ¿Dónde se localizan esas líneas guías? Ellas se localizan un cuadro a la izquierda del punto, de este punto del isométrico, y se localizan tres cuadros a la izquierda del punto de inicio del isométrico. De esta manera, si el isométrico comienza aquí, un cuadro a la izquierda, dos cuadros, tres cuadros a la izquierda. Y esas dos líneas verticales que acabo de trazar, a partir de la parte frontal del isométrico, también lo voy a llevar a la parte posterior. Ahora concentrémonos en lo que habíamos hecho anteriormente. Lo que habíamos hecho anteriormente era esto. Habíamos trazado dos líneas guías que delimitaban lo que era la parte superior e inferior del área hueca. Ahora tenemos dos líneas guías que delimitan lo que es la parte izquierda y la parte derecha del área hueca. Y vean que se forman 1, 2, 3, 4 puntos de intersección. Esos 4 puntos de intersección que se forman muy concentrados ustedes en esta parte, delimitan que es ese cuadro del área hueca del isométrico. De igual manera, nosotros trazamos dos líneas guías horizontales en la parte posterior del isométrico y dos líneas guías verticales en la parte inferior del isométrico. ¿Por qué hicimos esto? Porque sabemos que el área hueca tiene bordes en la parte frontal de ese elemento que estamos analizando y también tiene bordes en la parte posterior. Y resulta que en los isométricos algunos bordes en la parte posterior pueden llegar a ser completamente visibles. Vean lo que tengo seleccionado aquí. Tengo seleccionado los dos cuadrados que se forman, que muestran el área. Ellos se unen. Ellos se unen de esta manera, formando como filos internos en el isométrico. Y la razón por la que le dibujo esto es porque quiero mostrarles toda la parte hueca dentro del isométrico, que es esta que estoy seleccionando. Sin embargo, toda esa parte no es visible. Solamente es visible lo que voy a mostrar a continuación. Solamente eso es visible. Véanlo. De la parte posterior solamente es visible esto. Este filo es visible. Este cuadrado es visible. Y de esa manera hemos terminado el dibujo del isométrico. Vamos a aumentarle un poco el espesor a las líneas visibles. Y recuerden lo que les había comentado en las clases anteriores de que en el isométrico no se dibujan las líneas ocultas. Las líneas ocultas solamente se dibujan en las vistas de perfil. De esa manera hemos terminado el dibujo del isométrico. Y aquí está el resultado final. El isométrico con
sus respectivas vistas ortogonales. Este es un isométrico de trazos rectos. Ahí están todas las figuras. Está la rampa, cada uno de los rectángulos que dibujamos poco a poco. Está el área hueca. El área hueca tiene unas paredes internas que son esas que señalé. Y damos por terminado entonces la lámina de isométricos de trazos rectos. Cualquier pregunta estamos a la orden.